Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo e Industria, presenta Toca Madera. Desde el principio de los tiempos, la naturaleza ha venido ofreciendo a los hombres valiosas materias primas. Materias que al ser transformadas en objetos útiles han hecho la vida mucho más confortable. Una de estas preciadas materias primas se encuentra en los árboles, dando origen a una importante actividad industrial a través de la transformación de la madera. En Andalucía, si bien esta actividad está muy atomizada y articulada mayoritariamente en torno a pequeños talleres, han ido surgiendo medianas empresas que han modernizado sus procesos de fabricación y conformado importantes núcleos de concentración sectorial. Las tareas y trabajos que se realizan en esta actividad conllevan un alto grado de peligrosidad que pueden ocasionar accidentes de trabajo como cortes y pinchazos, golpes, atrapamientos, contactos eléctricos y enfermedades profesionales debidas al ruido, la inhalación de polvo y la inhalación de vapores orgánicos. Por lo que se hace necesario adoptar medidas de prevención y protección para eliminar o controlar los riesgos que implica cada tarea. Con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los reglamentos que la desarrollan, se pretende fundamentalmente que se produzca un cambio de actitud frente a los riesgos derivados del trabajo, alentando de esta forma una nueva cultura que permita la puesta en práctica por parte del empresario del conjunto de obligaciones que se derivan de la misma y, en concreto, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva con la participación de los trabajadores. De esta forma, empresarios y trabajadores serán parte activa en la prevención de los riesgos laborales. Esto se consigue mediante información, formación y participación. Seguridad en máquinas y herramientas. La fabricación de muebles de madera requiere de un conjunto de herramientas y un grupo reducido de máquinas ampliamente utilizadas en todo el sector que pueden ser especialmente peligrosas, siendo directamente responsables de la mayoría de los accidentes que se producen, que calificados a veces como leves, sus consecuencias se han venido traduciendo en amputaciones totales o parciales de los dedos de los trabajadores. La tupí es una máquina de gran versatilidad que se utiliza para la elaboración de perfiles, ranuras, galces y molduras por medio de un útil sujeto a un eje, normalmente vertical, que gira a gran velocidad. Para cada tipo de trabajo debe elegirse la velocidad más adecuada en función de la herramienta de corte, profundidad del mismo y dureza de la madera utilizada. Existen dos tipos de trabajo claramente diferenciados: trabajos con guía y trabajos al árbol o al eje. Los riesgos más generales de esta máquina son el contacto con la herramienta de corte y los golpes por el retroceso imprevisto y violento de la pieza a mecanizar. Para reducir los riesgos de corte por contacto con la herramienta, si trabajamos con guía o compás, usaremos una protección que cubra la zona de corte, imposibilitando el contacto con la herramienta. Y siempre que se pueda, nos ayudaremos de carros de alimentación automática o manual. Si el trabajo es al árbol o al eje, mucho más peligroso que el que se realiza con guías, igualmente utilizaremos una protección que impida el contacto de las manos del operario con la herramienta de corte. Siempre es recomendable que el fresado de la pieza se realice por la parte de abajo de la misma. Y para evitar el retroceso imprevisto de la pieza, usaremos madera sin nudos e irregularidades y libre de elementos metálicos. También debemos evitar dar pasadas de gran profundidad. Para reducir el riesgo de rotura o proyección del útil, utilizaremos fresas en lugar de hierros. Las fresas estarán perfectamente fijadas, equilibradas y correctamente afiladas.
La cepilladora, también denominada labrante, es utilizada para planear la superficie de la madera. El mayor riesgo de esta máquina estriba en la posibilidad del contacto con las cuchillas al caer las manos del operario en la zona del árbol portacuchillas no ocupado por la pieza a mecanizar. Para reducir este riesgo se deberá dejar solamente al descubierto la parte del árbol portacuchillas que se utilice en cada operación, quedando el resto cubierto por una protección autorregulable o de regularización manual. Podremos reducir los riesgos que supone el retroceso brusco de las piezas utilizando madera sin defectos y manejando empujadores para el cepillado de las piezas cortas, estrechas o de difícil conducción manual. Otra máquina de uso habitual es la sierra circular o escuadradora, que presenta el riesgo de contacto directo con los dientes del disco. Para reducir este riesgo, la parte superior estará protegida por un cubresierras que permita la visión perfecta de la operación y que podrá regularse según la altura de la pieza a cortar. El riesgo que supone el retroceso o proyección de la pieza puede reducirse utilizando un cuchillo divisor. Este sistema, además de impedir el contacto del operario con los dientes de la parte posterior del disco, evitará que la ranura abierta por la sierra se cierre detrás del mismo aprisionando. Otra máquina con gran incidencia en la accidentalidad del sector es la sierra de cinta. Los accidentes registrados en ella suelen producirse por contacto con la cinta en la zona de operación, la rotura o proyección de la cinta y el contacto con sus órganos móviles. Para el control de estos riesgos, la cinta estará protegida en todo su recorrido para impedir su proyección en caso de rotura y la zona o punto de operación deberá disponer de protectores autorregulables o de regulación manual en altura. Los protectores autorregulables se elevan al introducir la pieza y descienden cuando ésta ha pasado, mientras que los de regulación manual necesitan que se ajuste la altura en función del espesor de la pieza a serrar. Pondremos especial atención en que los volantes de la máquina se encuentren en el mismo plano vertical y mantengan la tensión adecuada. Asimismo, trabajaremos a la velocidad apropiada y mantendremos la sierra correctamente afilada y limpia de polvo y virutas por la zona no dentada. Siempre que se trabaje en piezas pesadas o de gran longitud, se contará con un ayudante que las mantenga en su posición correcta. Como recomendación general, se deberán utilizar gafas adecuadas o pantallas faciales. También es aconsejable usar calzado de seguridad, sin olvidar que todos los equipos de protección individual deberán tener el marcado CE. Riesgos de incendios y explosiones. Para controlar este riesgo es fundamental que evitemos la acumulación de restos de materiales y mantengamos el orden y limpieza en los talleres. Además, debemos procurar una adecuada ventilación de la zona o locales donde se realice el secado, lacado o barnizado de las piezas fabricadas y evitaremos fumar en el centro de trabajo. Así está mucho mejor. La instalación eléctrica será conforme a la que marca la legislación vigente para atmósferas inflamables o explosivas. Dispondremos de extintores en número y características adecuadas al tipo de fuego que sea previsible en el taller. Y tanto los almacenes de disolventes y pinturas como la sección de pintado y barnizado se instalarán en locales o naves aislados e independientes de los de fabricación y almacenaje. Instalaciones eléctricas. La casi totalidad de la maquinaria que utilizamos funciona con energía eléctrica. Por tanto, una instalación defectuosa puede ser fuente de muchos problemas y de riesgos asociados como contactos eléctricos directos e indirectos. Para ello, el cuadro general estará protegido en una caja con dispositivo de cierre y dispondrá de interruptores de mando y protección, además de puesta a tierra. Asimismo, protegeremos el acceso a las partes en tensión de la máquina y adecuaremos la instalación eléctrica a lo previsto en el reglamento electrotécnico de baja tensión y muy especialmente en aquellas zonas donde pueden producirse atmósferas inflamables. Riesgos higiénicos. La
fabricación de muebles de madera utiliza materias primas y sustancias químicas que pueden llegar a afectar con el tiempo, si no se toman precauciones, la salud de los trabajadores. El polvo de la madera supone un factor de riesgo muy importante, ya que está presente en todos los procesos productivos, por lo que se hace necesario colocar sistemas de extracción localizada que reduzca su presencia en el ambiente y recomendar el uso de mascarillas apropiadas en las tareas que lo precisen. La inhalación de vapores orgánicos y pigmentos en las operaciones de pintado, barnizado o lacado pueden producir alteraciones para la salud. Por tanto, estas operaciones deben realizarse en cabinas con extracción de aire y sistemas de depuración adecuados. Además, cuando se precise, se utilizarán equipos idóneos de protección respiratoria. También se prestará atención a los niveles de contaminación existentes en las cámaras o locales destinados al secado del barniz y la pintura. Otro factor de riesgo es el ruido al que suelen estar expuestos la casi totalidad de los trabajadores, por lo que se deben utilizar las protecciones auditivas adecuadas hasta tanto no se consiga la reducción de los niveles de ruido por medios técnicos o de organización. A grandes rasgos se han presentado los principales riesgos sobre seguridad y salud de este sector productivo. Todos debemos ser conscientes que la protección del trabajador frente a estos riesgos laborales exige una actuación en la empresa que va más allá del mero cumplimiento formal de los deberes y obligaciones empresariales. Para ello es fundamental la necesidad de información y formación de los trabajadores para que conozcan mejor los riesgos derivados de su trabajo y la forma de prevenirlos y controlarlos. Las medidas de acción preventiva y el control de su efectividad son los elementos básicos necesarios para que entre todos, trabajadores y empresarios, a través de la participación y el diálogo, sean corresponsables en hacer el lugar de trabajo más seguro. Condiciones de trabajo. Consejería de Trabajo e Industria. Junta de